Se trata esta mesa es de hablar un poco sobre la historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, carísima, queridísima para todos nosotros. La organización que se hizo de esta mesa, creo en principio fue, no sé si así acabó, por décadas, y a mí me toca hablar de una década muy interesante porque fue una época en donde se separó de una tradición muy conservadora que tenía la escuela. Me toca hablarles a ustedes de los 50, de 1950 a 1959. Voy a leerles algunos párrafos y a comentarles otros para no cansarlos, y me voy a brincar toda la introducción que les traía. Ingresé en 1950 cuando la Escuela Nacional de Antropología e Historia era casi desconocida y tenía que anunciarse en carteles del mismo tamaño que los del toreo, fijándose en las esquinas cercanas a los planteles de las escuelas medias y superiores de México. El registro era muy simple y se sentía agradecimiento de parte de las autoridades por la preferencia. Mi matrícula fue la 1001 después de más de 10 años de apertura. El director era don Pablo Martínez del Río, el secretario era el doctor Eusebio Dávalos Hurtado. Ligaba la escuela con la UNAM, además de un convenio, un departamento de antropología física que se desempeñaba en una parte del museo y del cual era jefe el maestro Javier Romero. Aparte del cuerpo directivo, existía un organismo técnico, el Colegio de Profesores, compuesto por todos los catedráticos, pero nunca vi que funcionara ni que fuera convocado para nada. Y en verdad el doctor Dávalos y el doctor de la Borbolla y de don Pablo Martínez del Río manejaban todos los intereses de la escuela y decidían el futuro de los estudiantes. Debo decirles que el doctor Pablo Martínez del Río era una persona que había estudiado prehistoria en Inglaterra, y en México se desempeñaba fundamentalmente como banquero. Era una persona sumamente honorable, un hombre íntegro en todos los sentidos de la palabra, y él dirigía los destinos de la escuela y de los estudiantes muy a su placer. Lo mismo el doctor Eusebio Dávalos Hurtado, era una persona también muy íntegra, un médico homeópata que se recibió de antropólogo físico, y fue el primer titulado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y como tal, pues era muy considerado por todos porque había sido el primer valiente que se había recibido en la escuela. Generalmente para todo, más el doctor Daniel F. Rubín de la Borbolla, él era también un médico homeópata, de muy buena familia poblana. Esto de muy buena familia poblana debe entenderse que se nació en pañales de seda. Una gente muy honorable también, gentes muy íntegras, muy tranquilas, verdaderamente sensatas, cuidadosas en todos sentidos de su trato con los alumnos y con el resto del mundo. Pero reglamentos para la escuela no había, por lo menos cuando yo entré, eran 3 personas las que se manejaban con todos los intereses de la escuela. También había un comité de becas que en nómina presidía el arquitecto Ignacio Marquina, pero la realidad era que el secretario, que era el doctor Daniel Rubín de la Borbolla, las dispensaba a su arbitrio. Esto se debía a que las becas se conseguían gracias al doctor de la Borbolla, cuidadoso de mantener las relaciones con una infinita cantidad de instituciones nacionales y extranjeras. Los departamentos académicos eran 6. El de Antropología Física también estaba encabezado por el doctor Eusebio Dávalos, el de Arqueología por el doctor Ignacio Bernal, el de Etnología por el doctor Jorge Avivó, el de Historia por el maestro Rafael García Granados, el de Lingüística por el profesor Guiberto Jiménez Moreno y el de Museografía por el profesor Miguel Covarrubias. El que trataba de formar esa carrera dentro de la Escuela Nacional de Antropología y tenía alumnos tan destacados como Mario Vázquez, Jorge Angulo e Iker Larrauri. La carrera de museografía nunca se formó en la escuela porque el doctor Dávalos pensaba que
Cualquier persona con buen gusto podía ser un museógrafo, cosa que sabemos que no es cierto. Finalmente no se formó jamás. El personal docente de 1950 a 1956 se constituyó con egresados de la propia ENA, con ilustres personajes que habían caracterizado a la Revolución Mexicana, con estrellas de la carrera de Historia de la UNAM. Aparte, para los refugiados españoles había un lugar especial por su valor e inteligencia. Se tenían como ases a los profesores norteamericanos y a los emigrados europeos de la Segunda Guerra Mundial. Me parece importante señalar que hasta mediados de los 50 la escuela se inclinaba hacia dos vertientes muy señaladas. La derecha radical, con personas tradicionalistas y antirrevolucionarias, y a la izquierda rabiosa, con gentes hechas en el campo de batalla o bien en movimientos internacionales, y sin embargo, el ambiente era absolutamente cordial, sin que yo dude en decir que éramos una gran familia, un clan. Cuando más una pequeña tribu donde maestros y alumnos convivíamos en el aula, en el trabajo de campo, en las bodegas, en las salas de exhibición y en los laboratorios. Nombraremos al azar a algunos de los maestros sin ponerles el grado, con la idea de configurar el momento. Tuvimos a Juan Comas, Ada Daloya, Eusebio Dávalos Hurtado, Efrén del Pozo, Alejandro Escoto, Johanna Faulhaber, Felipe Montemayor, Javier Romero, Claudio Esteva, Arturo Monzón, Ricardo Pozas, Alfonso Villarrojas, Pedro Armillas, Pedro Bosch Gimpera, Ignacio Bernal, Roque Ceballos, César Lizardi, Carlos Margain, Ignacio Marquina, Pablo Martínez del Río, Salvador Mateos, Eduardo Noguera, Miguel Covarrubias y 50 más. Los profesores huéspedes más constantes eran George Cowan, William Massey, William Wanderley, Paul Kirchhoff, John McIntosh, Betty Starr y Mauricio Suárez. Las prácticas de campo solían ser excursiones familiares donde las autoridades fungían como padres y los alumnos como hijos. Había profesores con los que era especialmente grato viajar. Tal era el caso de don Pablo Martínez del Río, que durante todo el trayecto acostumbraba a hacer gala de un elegante humor inglés que resultaba más pedagógico que muchas lecturas. Desde siempre la Escuela Nacional de Antropología e Historia fue una institución endogámica, creo que sigue siendo, y el sabor familiar se acentuaba con las esposas y los hijos de los compañeros, los que entraban también en los quehaceres antropológicos. La ideología propia de cada profesor se expresaba sin ambajes en su clase y en etnología predominaban las tendencias americanistas influenciadas por Chicago. Los estudiantes llamábamos a los etnólogos los chicos del cambio, y Redfield, Malinowski, Alfonso Villarrojas y Julio de la Fuente eran lecturas obligadas. Por otro lado, una mezcla de difusionismo y marxismo representaba el doctor Kirchhoff, que usaba sin fallar mapas de distribución de rasgos culturales para luego interpretar las culturas según sus formas materiales de vida. La exigencia científica, la prueba metodológica, la refutación de la especulación era el maestro Juan Comas. La bonomía, la cita del dato erudito, el buen humor y el tener siempre parados 20 libros para cualquier consulta era el doctor Pedro Bosch Gimpera. La pipa presta, la mirada inquisitiva, la sobrevaloración de Child, el neoevolucionismo era Pedro Armillas. La generosidad, el tiempo dedicado a uno, la preocupación por el detalle perfeccionista era Javier Romero. El buen humor, el chiste fácil, la sonrisa, el dato extranjerizante era Miguel Covarrubias, mientras que Wigberto Jiménez Moreno aterrorizaba a los auditorios cuando pedía la palabra, porque le eran indispensables varias horas para exponer sus conocimientos. La Revolución Mexicana, el marxismo, el anarquismo, la Iglesia Católica, el agnosticismo, la indiferencia, en fin, todas las ideologías se reunían y comulgaban sin preocupación, sin competencia, sin deseos de destrucción ni eliminación. Fue una época tolerante, familiar.
Desde 1955, algunos de los primeros maestros como Paul Kirchhoff, Alberto Ruz, Ricardo Pozas, Juan Comas, Arturo Monzón, Alfonso Villarrojas y otros más, empezaron a emigrar lentamente a otras instituciones de investigación o bien a diferentes docencias en otras universidades, y el panorama se modificó y en muy poco tiempo dio lugar a una institución inquieta donde proliferaban las inconformidades y se manifestaban las diferencias en luchas más abiertas. El estudiantado de la ENA hasta 1956 estuvo predominantemente formado por gentes maduradas en otras carreras, leyes, normal, ingeniería, medicina, historia y demás. Los estudiantes tuvimos profundo cariño y respeto por nuestros maestros y las deficiencias eran motivo de risas y burlas en largas y agradables reuniones. Al doctor Alfonso Caso le fue encomendado el Instituto Nacional Indigenista y requirió de especialistas en promoción social, formándose entonces una nueva carrera en la ENA, la de antropólogo social, con el propósito de educar gentes más cercanas a la sociología que a la etnología. Para entonces había habido cambios al interior de la ENA y del INA, cambiándose los directores. En el lugar del doctor Dávalos estaba Fernando Cámara, desempacado de Chicago y con muchos bríos anticomunistas. Por 1956 se conoció por primera vez un movimiento de huelga en la ENA, iniciado para apoyar a la Federación de Estudiantes Técnicos, siempre llenos de necesidades básicas. La ENA pidió vehículo para prácticas, profesorado de tiempo completo, nuevo plan de estudios, consejo de profesores y alumnos y personalidad jurídica de la que carecía, ya que sus títulos no eran registrados en la Dirección General de Profesiones. México creció y sus relaciones con el extranjero se proliferaron. La Organización de Estados Americanos envió ramilletes de estudiantes becados de la América Latina, pobre y explotada, pero consciente de ello. De todas partes del continente acudieron compañeros cuya inquietud fundamental no era el conocimiento abstracto, sino la solución de los problemas de los pueblos sometidos. La Secretaría de Educación Pública empezó a ceder satisfactores a la ENA, muy mediatizados, espaciados y de mala gana. Para 1958 reconoció el reglamento de la ENA y le dio rango de institución de educación superior, incluyéndola en su ley orgánica. La solicitud de edificio propio la satisfizo donando el edificio de moneda 16. La vida pedagógica se dificultó por el gran aumento de estudiantes, se triplicó la solicitud de inscripción. Se pidió entonces que en el proyecto del nuevo Museo Nacional de Antropología, que se empezó a fines de 1960, se incluyera un espacio perfectamente adaptado para salones de clase dentro del edificio, para continuar la tradición de vivir dentro de los laboratorios, de las bodegas, de la biblioteca central y de las exhibiciones. También en el personal docente la situación cambió radicalmente a fines de los 50. Como resultado del movimiento estudiantil, los profesores debían hacer examen de oposición y no contaba mucho el título profesional, mientras que para la vieja escuela era imposible soñar con dar cátedra sin titularse. Las nuevas corrientes estudiantiles preferían maestros más revolucionarios que sabios paternalistas. Un cambio administrativo fue también importante. A la muerte de don Pablo Martínez del Río, ocupó la dirección el antropólogo físico Felipe Montemayor y fue secretario el lingüista Leonardo Manrique, alejados ambos de las carreras clásicas de etnología y arqueología. Se preocuparon por aumentar el número de pupilos de sus especialidades y la estadística cambió en ese sentido. Nuevos vientos soplaban en el mundo, el autoritarismo estaba pasando de moda, ya no se apreciaban a los maestros eruditos y exigentes, sino a los inquietos, dialécticos y revolucionarios. El plan de estudios se transformó, aunque conservó por mucho tiempo los 2 años comunes que significaban igualdad de preparación, la continuación de la internacionalmente reconocida antropología mexicana, ahora ya con 7 carreras, la etnohistoria, las 4 clásicas, la antropología social y la historia. Así llegó la ENA a los 60. Alguien más doctos que yo seguirá el relato. Reconozco su paciencia y su atención. Muchas gracias.